Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Bienvenidos a Bitácora Política, La Transición. Hemos venido en las últimas semanas revisando las políticas públicas que ha anunciado la presidencia electa, en este caso Andrés Manuel López Obrador y su equipo, en distintos rubros. Hoy toca revisar los hilos finos de lo que presentaría su equipo de trabajo de López Obrador en materia laboral, en la política laboral. Para esto, me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida al maestro Carlos de Buen. Él es director general del Bufete de Buen, y también al licenciado Jorge Sales Goyoli, socio director y abogado de Bufete Sales Goyoli, y al doctor Ricardo Martínez, socio director del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Bienvenidos a los tres, muchas gracias. Gracias, buenas gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a empezar con la parte laboral, política laboral, lo que conocemos, se ha anunciado, será la estrategia de Andrés Manuel López Obrador y su equipo, su secretario del Trabajo, sus subsecretarios, sus colaboradores, para darle un giro a la política laboral de nuestro país. ¿Quién quisiera comenzar? Como quieras. Muy bien. Bueno, Maestro estrictamente hablando de la política laboral, yo veo un cambio radical, ¿no?, en la política laboral que han tenido los últimos 5 o 6 gobiernos, por lo menos desde Salinas, si no es que desde de la Madrid para acá, en el sentido de volver a ver el mundo del trabajo, volver a ver el tema de los salarios, recuperar la libertad sindical, el derecho de huelga. Hoy se presume que este país está muy bien porque no hay huelgas, que es lo mismo que presumir que no se ejerce un derecho fundamental de los trabajadores. O sea, no veo ningún motivo de presunción de decir aquí no se ejerce el derecho de huelga, cuando es un derecho humano. Entonces, me queda muy claro que el nuevo gobierno tratará de rescatar la autonomía sindical, tratará de combatir, y lo logrará en gran medida, estoy seguro, los negocios que se hacen al amparo de supuestos sindicatos, que son extorsionadores profesionales que cobran algo parecido al derecho de piso con tal de no suspender las labores en una empresa, y buscar los medios más adecuados para que los trabajadores realmente busquen a los dirigentes que más les convienen y que representen los intereses de los trabajadores y no el interés del propio dirigente o del patrón o del gobierno en turno, ¿no? Entonces me parece que el tema colectivo, el tema laboral sindical va a ser el punto central de esta administración. Bien, licenciado Sales. A mí me parece que hay, además de este aspecto que señala Carlos, otros 2 temas que han marcado la agenda futura de la transición en el aspecto laboral. Uno que tiene que ver con el movimiento, la mudanza que se va a hacer de un montón de entidades, de secretarías de Estado al interior de la República, y que ha generado sentimientos y emociones y puntos de vista encontrados, ¿no? Por afectaciones en derechos adquiridos, por las implicaciones económicas, logísticas y políticas, pero que es una promesa de campaña que se hizo por el presidente electo cuando era candidato. Y el otro tema que creo que también vale la pena mirar es el de la recuperación del salario mínimo, que es un tema al que se ha subido este presidente electo y su gobierno, partiendo de un trabajo que ya se venía haciendo de la recuperación del salario mínimo desde hace algunos años, donde se rompió con esta dinámica perversa que teníamos de incrementar el salario mínimo muy de la mano de la inflación. Creo que por ahí también están 2 de los grandes temas de la política laboral con la que habrá que encontrarse como un reto al iniciar la próxima administración. Correcto, doctor Martínez, ¿por dónde ve? Pues yo veo varios temas que ha planteado la futura secretaria, la licenciada alcalde, y uno están planteando capacitación y desarrollo, darle mucho ímpetu a la capacitación para elevar la productividad del país. Otro muy importante es el de la inspección del trabajo. Se piensa que por lo menos deben contratar 500 inspectores de trabajo para cumplir con todos los requerimientos de OIT en el cumplimiento de los convenios internacionales. Otro tema que se les ha ocurrido y que nos parece novedoso es el de negociar por rama de industria. Hoy por hoy tenemos algo que son los contratos ley, que están casi en desuso, que se están perdiendo mucho, pero traen la idea de empezar a negociar por industria, lo cual puede parecer novedoso, pero puede ser el realce nuevamente de los contratos ley. Evidentemente, la recuperación del salario mínimo, que nos parece
muy importante, aunque hay un tema en que yo no estoy de acuerdo, que quiere hacer que el salario mínimo para las fronteras sea mayor. Nos ha costado mucho trabajo durante años lograr una sola zona del salario mínimo, la hemos ido elevando. A mí me parecería regresivo que vayamos a un salario mínimo otra vez por zonas geográficas. La reintegración de migrantes, buscar la manera en que los migrantes regresen a México y tengan capacidad de empleo. Y uno que es muy importante, que la futura secretaria lo está señalando con gran fuerza, es el de los jóvenes. Ya hay todo un programa de cómo enviar jóvenes a las empresas, que los reciban, el gobierno va a pagar esos salarios y les va a pagar el seguro social. O sea, lo único que estarían teniendo que hacer las empresas es abrirle la puerta a esta juventud y que se pongan a aprender y a capacitar. Entonces, la verdad es que, y hay un tema que es fundamental que debemos de tomar en cuenta. Sí. Viene una reforma a la ley que se quedó en el tintero. Tuvimos una reforma constitucional del 24 de febrero del 2017 que debió de haber salido este año y que tiene 3 temas que ya los tocaban mis amigos. El primero es importantísimo, el de la justicia laboral, que quiere decir que las juntas de conciliación y arbitraje, la justicia laboral sería el Poder Judicial. El segundo es la negociación colectiva efectiva. ¿Qué quiere decir? La desaparición de los contratos colectivos de protección, yo creo que han sido un lastre para el país. Y finalmente una representación sindical total, que el trabajador tenga 3 derechos. Me afilio a un sindicato, no me afilio o me puedo salir de él. Entonces me parece que las nuevas autoridades laborales tienen 3 retos importantísimos, pero uno de ellos es sacar esta reforma que se quedó pendiente y que constitucionalmente hay obligación de sacar. Con esto que ustedes están mencionando, señores, ¿habría la expectativa de la creación de un mayor número de sindicatos, a lo cual muchos patrones dicen, no, nos portamos muy bien, pero sindicatos no quiero saber nada de sindicatos? Eso por un lado. Y por el otro, aquellos sindicatos que ya están formalmente establecidos, también pues habría la posibilidad de que el gobierno esté revisando las finanzas, sus procedimientos, en fin. Maestro. Creo que no es tanto un tema de la revisión de las finanzas del sindicato, aunque también es una tarea, porque yo no sé por qué tienen un régimen fiscal de invulnerabilidad que no se justifica en lo absoluto. Un sindicato debe ser tan transparente como cualquier otra sociedad, como cualquier otra asociación en el manejo de sus recursos, por dónde entran, en qué se gastan, etcétera. No nos faltan sindicatos, nos faltan sindicatos reales, nos faltan sindicatos de veras, porque lo que tenemos son un número impresionante de registros sindicales. Hoy llega con usted un líder sindical y le dice, oye, pues te hace falta un sindicato en tu empresa. Pues mira, aquí tengo una cartera de 30 sindicatos distintos en todas las ramas industriales y de servicios y comerciales. ¿Qué se te ofrece? ¿Quieres para una escuela? ¿Quieres para una tlapalería? ¿Quieres para tal cosa? Y te cuesta tanto, ¿no? Y más a tener que pagar una iguala mensual de tanto, pero yo voy a evitar que entre un sindicato verdadero. Yo creo que necesitamos un gran pacto. Hablaba Carlos Abascal cuando era presidente de Coparmex, antes de ser secretario de Trabajo, estamos hablando de hace muchos años, de la nueva cultura laboral. Se prostituyó un poco el concepto porque esa nueva cultura laboral tenía una orientación más bien favorable a las empresas que a los trabajadores. Pues yo creo que este es un momento, y lo ha demostrado pues el poco espacio de tiempo que tenemos desde el 1 de julio, apenas poco menos de 2 meses, pero en donde los actores principales, desde luego el partido Morena, pero también los empresarios, han mostrado ganas de ese cambio cultural para decir, bueno, los sindicatos no necesariamente son los malos de la jugada. El mejor interlocutor, eso es mi convencimiento personal, de los trabajadores para el mismo empleador, pues es un buen sindicato, que de veras los represente, que conozca los problemas de los trabajadores en la empresa. Y estos sindicatos, es rarísimo que estallen una huelga. Deben tener el derecho a hacerlo, pero es muy raro que lo lleven a hacer, porque si conocen el manejo interno de la empresa, conocen los problemas reales de los trabajadores, bueno, entonces se van a sentar en la mesa. Y yo creo que, aunque sean los menos casos en una empresa donde hay sindicatos verdaderamente representativos,
los resultados son muy positivos. Bien, tengo que hacer una pausa, pero de vuelta estaremos hablando sobre este tema de los sindicatos y parte de este proyecto que tiene el gobierno electo, en la opinión ahora del licenciado Sales y el doctor Martínez. No se despegue de nosotros, Bitácora Política y la Transición. Hablemos de competitividad. Sabemos que contender por lo que quieres es parte de tu reto. Es la seguridad de confiar en tu equipo. Se trata de lograr lo que deseas. Eso es ser competitivo. Millennium Air, always connected. De vuelta con ustedes esta noche en Bitácora Política, la Transición. Estamos platicando sobre política laboral del nuevo gobierno, cómo viene en distintas facetas. Nos hemos detenido para saber la opinión de nuestros tres especialistas en materia sindical. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que depara para este punto? Me gustaría conocer la opinión del licenciado Sales. A mí me gustaría destacar la necesidad de el cambio que tiene que haber en la concepción de los sindicatos. El patrón tiene una concepción de los sindicatos y los sindicatos una concepción del patrón, en donde lo que menos hay es comprensión. Hay antecedentes históricos que nos han puesto en este escenario de posiciones antagónicas en los sindicatos, pero nos parece que ahora todos estos sindicatos blancos o sindicatos de protección de los que hablaba Carlos tendrán que ir pensando en una forma distinta de abordar a las empresas y de abordar a los agremiados. Los sindicatos también tendrán que prepararse para entender las nuevas formas de trabajo, las nuevas tecnologías en los trabajos, las cuartas generaciones de las que se habla, los millennials, los centennials. Hoy los sindicatos también se han quedado, en su gran mayoría, pues en una fórmula obsoleta, ¿verdad? Sí. Yo creo que esto es una gran oportunidad para relanzar la idea del sindicalismo en este país, ¿no? Para un planteamiento mucho más moderno, más contemporáneo y más competitivo. El día de ayer en el TLC ya se empezó a hablar de acuerdos y esos acuerdos tienen un contenido laboral que pasa por el asunto de los sindicatos. México ha construido mucho de su atractivo de inversiones con dos aspectos muy dolorosos: salarios bajos y un sindicalismo a modo, ¿no? Y lo ha hecho también con el trabajo de la gente de este país, que es particularmente capaz y brillante, pero se ha construido con esos dos pilares que son dolorosos como sociedad y que yo creo que han pasado una hipoteca social y han generado una brecha que se ha alimentado. Creo que ahí es donde se tiene que trabajar con el nuevo sindicalismo. Tanto patrones como las agrupaciones tienen que modernizarse y tienen que darle vida a esos contratos de protección y a esos sindicatos blancos. Bien, aprovechar la coyuntura, ¿no? Sí, claro. Doctor Martínez. Sí, bueno, el cambio. Aquí es importante señalar que desde hace algunos años traemos muchas quejas en la OIT por esos contratos de protección que ha usado México. Ya fue tal la presión que, bueno, en forma internacional, que a la hora que firmamos el TPP hay un capítulo completo que habla de la negociación colectiva efectiva, y también estamos por firmar el convenio 189 o ratificar de OIT, donde lo que obliga es que la negociación con los sindicatos sea real, no simulada. México, desgraciadamente, como ya lo han dicho mis amigos, tiene años con la mala práctica de los contratos colectivos de protección, y viene la reforma constitucional del 24 de febrero, obliga a que la nueva ley busque fórmulas en las que la negociación sea efectiva. Entonces, ¿qué nos espera? Tenemos una conformación nueva del Congreso de la Unión, en donde el presidente López Obrador va a poder enviar una ley y la va a poder pasar porque tiene la mayoría suficiente para hacerlo. Llega a México Napoleón Gómez Urrutia, que de alguna manera viene apoyado y soportado por los sindicatos canadienses y de Estados Unidos, que ellos también han sido los que constantemente han dicho: oye, México no puede seguir con un dumping laboral, que era a lo que se referían, bajos salarios y sindicatos de a mentiras.
miles de los contratos colectivos depositados en México, se habla de que más del 60% son inoperantes. Entonces necesitamos voltearlos a un nuevo esquema de sindicalismo, que no se asusten los patrones, porque si hacen las cosas bien, como dicen mis amigos, el sindicalismo no espanta. Podemos ver Alemania, podemos ver España, Italia, que tienen sindicalismo fuerte y que funcionan perfectamente. Lo que espanta son los líderes sindicales. Claro. Que ¿no? viajan en Ferraris y aviones, ¿no? Y con todo el perro en primer lugar, digo, en primera fila. Eso es lo que sí espanta. Claro, y eso es lo que hay que erradicar, que ya hicieron un negocio, señores, hay que cambiarlo. Los sindicatos tienen que ver para los trabajadores, no para hacer rico al líder sindical. Bien, para ir abonando y tener más elementos de lo que podríamos esperar de esta nueva administración, desde el punto de vista de nuestros tres invitados, la parte salarial, en donde ya precisamente el doctor Martínez dejaba un esbozo sobre lo que no se estaría de acuerdo, por lo menos para él, en la parte de la frontera, en donde pues sería distinto, pero con esta renegociación del Tratado de Libre Comercio están urgiendo y está presionando al gobierno mexicano para que eleve los salarios. Así puede ser de fácil, de claro, de rápido. Bueno, dicen que no se pueden aumentar los salarios por decreto, pero en este país los hemos bajado por decreto muchos años, o sea que algo sí se podrá hacer por fomentar, digamos, una recuperación del valor adquisitivo de los salarios. Se dice también que no se puede aumentar el salario si no hay un incremento en la productividad, pero las estadísticas de Banco de México, Banco Mundial inclusive, es que la productividad ha aumentado, no gran cosa, pero ha aumentado y los salarios se han reducido. Entonces, por ahí sí hay un margen importante para que los salarios reales se incrementen. Eso va a favorecer el mercado interno. Es a la larga un fortalecimiento de la economía que nos va a hacer, pues eso, más fuertes también para poder competir en el mercado exterior. Vemos ahora, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, uno de los temas que más problemas dieron fue en las reglas de origen, sobre todo en el sector automotriz, donde dice, bueno, necesitamos que se midan la participación del país, pero solo en aquellas empresas o regiones donde el salario sea superior de tantos dólares por hora. Y finalmente México aceptó esa regla, no recuerdo ahora el número pero $12 o 14 dólares, 16 dólares por hora, que bueno, no sé si es 30 días al año, 5 días a la semana, en fin, hay una serie de temas que habría que ver, pero es mucho mayor que el promedio salarial de este país. Ello me dice que sí hay manera de subir los salarios reales para ser competitivos, no solo internacionalmente, sino también dentro del país. Y efectivamente, como bien lo señalaron Ricardo y Jorge, hay que fortalecer ese mercado interno para poder competir. Y hay margen de maniobra, yo estoy seguro que sí. Hay margen poner en riesgo la inflación, ¿no? Porque la iniciativa privada está muy preocupada por ese tema. Pero parece que ya no tanto, ¿no? Yo creo que ahí se ha hecho mucho. Coparmex ha dicho que hay que aumentar los salarios. Ya se ha hecho la tarea, yo creo. A mí me gustaría hacer dos comentarios en este punto muy bien divididos, digamos. El primero, esta idea de incrementar el salario mínimo pronto, ¿no? Me parece que el gobierno tiene mucha cancha para hacer algo pronto que dé tranquilidad. Y a eso me refiero es relativamente sencillo, sin efectos faros, sin devaluaciones, sin inflaciones. Hay estudios del Banco de México en ese sentido, de llegar a un salario de 100 pesos diarios en el corto plazo. Y pienso que el gobierno, que está ávido de mostrar el cumplimiento el nuevo gobierno, el cumplimiento de los objetivos de campaña, ahí tendría una posibilidad de dar una buena señal poniéndolo en 100 pesos sin ninguna consecuencia, digamos, para la macroeconomía de manera importante. En el tema del salario, y al estar en 100 pesos nos acercamos a lo que la Coneval ha pedido, que es esta desigualdad salarial que tenemos donde no alcanza, ¿verdad? Un tema es el salario mínimo y tendríamos que migrar a hablar del salario digno que alcanzara para la canasta básica. Más o menos los 100 pesos ya nos ponen en el club de los países que por lo menos, según Coneval, podemos adquirir la canasta básica. Bien, en el segundo punto, lo tengo que interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. Muy bien. Así es que quédese con nosotros, tenemos más después de esta pausa comercial. No se despegue de nosotros.
El Financiero presenta el Foro Político, el evento que reúne a prestigiados analistas para entender el escenario político y económico de nuestro país tras la elección presidencial. Foro Político 2018, este 30 de agosto, porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. De vuelta en nuestra bitácora política de la transición, interrumpí al licenciado Sales dando sus argumentos en relación en la parte salarial dentro de la política laboral del nuevo gobierno. Y luego está el otro tema, Héctor, el tema que tiene que ver con el salario en la zona fronteriza, ¿no? Ayer, como decíamos, con todas las negociaciones del TLC, pareciera que ahora vamos a tener de nueva cuenta un salario en una zona geográfica donde se va a tener que fijar mucho más alto, ¿no? Las declaraciones de la secretaria del Trabajo propuesta hablan de un incremento paulatino para que el salario mínimo en la frontera sea del doble. Así es. Anima a escuchar que es paulatino, porque si no creo que sí habría una serie de efectos macroeconómicos que lamentaríamos. Pero también creo que hay que entrarle al tema con cuidado, porque la maquila, que es una gran industria en la zona fronteriza y que es a quien va dirigido principalmente esta cuestión del incremento del salario mínimo en la zona fronteriza, paga salarios mínimos, pero paga salarios mínimos con muchas prestaciones. Entonces tendríamos que saber qué vamos a comparar, ¿no? El salario mínimo real de la zona de las maquilas en la franja fronteriza no es el salario mínimo que nosotros estamos habituados a conocer por decreto. Creo que ahí el análisis se tiene que hacer de una forma mucho más integral. Sí que tenemos que ir cerrando la brecha y de lo que estoy seguro es que difícilmente vamos a igualar el salario mínimo de Estados Unidos con el de México, cuando el de México es 800% menos que el salario por hora que se paga en Estados Unidos. Creo que México es parte de su estrategia de inversión y cerrar la brecha por decreto sería pues darse un balazo no en las piernas, me parece que en la cabeza en términos de industria, ¿no? Bien, maestro Martínez. Pues yo creo que se ha avanzado bien. México de algunos años para acá se cambió la UMA, que la UMA fue para quitarle al salario mínimo todos aquellos de paga la multa con eso, paga los derechos con eso. Se hace la diferenciación claramente con objeto de que el salario mínimo puede ir creciendo solito. Entonces ya tenemos el marco jurídico para que no pegue a toda la inflación. Ya no va a pagar a derechos ni pegar a otras cosas. Pero es importante decir que la idea que tiene hoy la Secretaría es subir 15.6% sobre inflación el salario mínimo para llegar a 171 pesos, lo cual pues tampoco es una locura, porque queda dentro de los rangos. Lo que decían, el presidente de la República, así sea el señor López Obrador, que sea, no puede subir el salario mínimo y voltear y decir, súbanlo. Por decreto. Porque hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que hace todos unos estudios, y si esa comisión, que esperamos que ahora sí opere, porque tiene años trabajando al dedazo el presidente, que opere y diga, sí, realmente podemos hacer esto. Lo otro que es un problema que tenemos que ver, México ha fundado su economía actualmente en la industria automotriz. Bien. Si nos van a imponer $16 la hora, cuando con trabajos estamos pagando $4 al día, es una diferencia enorme, sí. y nos va a sacar de competencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser rehenes de los sindicatos americanos y canadienses, que ellos lo que quieren es regresar el empleo a Estados Unidos. Hay muchísimo trabajo de los sindicatos, y lo podemos ver hasta en páginas abiertas, que dicen ese trabajo tiene que regresar a México. Trump trae esa idea y no tenemos por qué hincarnos ante el gobierno americano nuevamente, decir, te obedezco. México sí debe de aumentar los salarios, pero debemos de llevar lo que has dicho claramente, paulatinamente y bajo nuestro crecimiento económico, porque si no nos vamos a salir de caer y lo único que se va a generar es más desempleo. Si México pierde su industria automotriz, vamos a perder empleo. Entonces debe de ser muy controlada la forma de ir aumentando los salarios. Bien, nos quedan 3 minutos para terminar, 1 minuto por cada quien para una conclusión muy breve. Su opinión y con qué se queda, maestro de Bueno. Bueno, retomo un poco esta idea que planteaba Ricardo, si realmente los sindicatos extranjeros son enemigos de nuestro país. Yo no lo creo. Siempre se ha hablado de una solidaridad sindical internacional, y el hecho de que estén interesados en que las condiciones de los trabajadores mexicanos sean mejores, pues no me parece nada que debamos objetar.
No creo, yo que he estado un poco metido, digamos, en las relaciones con algunos sindicatos, steelworkers, en fin, no creo que tengan esa intención de cerrar fronteras para recuperar los trabajos que se hayan llevado. Yo creo que hay un movimiento real de solidaridad internacional, igual que lo hay en las empresas. Las empresas son transnacionales, los sindicatos no tienen por qué quedarse encerrados en su casa, ¿no? Yo simplemente insistiría, creo que hay materia suficiente y buen ambiente, dentro del empresariado mexicano para llevar a cabo esta mejora de las condiciones laborales. Correcto, gracias, licenciado Sales. En un minuto. Yo veo un panorama esperanzador ante todos estos cambios y me entusiasma, como pienso que a mis colegas también, el que después de muchos sexenios en donde todo parecía que iba a estar igual, hoy se miran expectativas diferentes, ¿no? En muchos ámbitos de la materia laboral. Sí advierto yo un resurgimiento para el ámbito laboral. Creo que lo que para muchos de nuestros clientes o de nuestros aliados parecía un escenario escandaloso y de crisis, se va aclarando positivamente, tanto para los empleadores como para los empleados. Veo una gran oportunidad también de ir cerrando estas brechas sociales y estas desigualdades que se han alimentado históricamente, ¿verdad? Entonces, a mí me anima el panorama laboral, veo una agenda muy nutrida como no la habíamos visto en muchos años de cambio de gobierno. Muy bien, doctor Martínez. Yo creo que el reto más importante en los primeros meses para la nueva secretaria de Trabajo será lograr la nueva Ley Federal del Trabajo, que tiene temas importantísimos: justicia laboral, que tiene la negociación colectiva efectiva, quitemos los contratos de protección y una nueva forma de representar sindicalmente. El tema del aumento salarial me parece que es importantísimo para el trabajador mexicano, pero yo sí quiero reiterar, nosotros sí hemos manejado muchos asuntos donde desgraciadamente atrás del problema están sindicatos americanos y canadienses presionando para lograr cierres de plantas mexicanas. Y eso sí me parece gravísimo. Tenemos que defender el empleo mexicano. Sí que bueno que haya salarios más altos, porque como dicen, aumenta el gasto, pero no bajo que nos quedemos en un desempleo grave, y sobre todo en la industria automotriz y de autopartes. Yo le quiero agradecer a los tres su presencia esta noche con nosotros en Bitácora Política, la transición, la primera de esta reunión de varias, porque esto apenas comienza. Gracias. Muchas gracias a los tres.